Vale, entonces, con lo que vimos ahora, sabemos que este usuario es correcto. Nos trae el nombre, el ID, perdón, el ID del usuario. Voy a hacer acá un zoom, lo vamos a mostrar en JSON. Trae entonces el ID del usuario, trae el nombre y trae el rol que puede tener en algún momento, ¿sí? Además, me trae el token, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este token para poderlo tener acá almacenado, ¿cierto? Em, y además, digamos, con base en este rol, poder mostrar unos menús u otros, dependiendo pues, de lo que necesitemos. ¿Por qué? Porque si vamos a la base de datos, tenemos acá unos roles, rol de administrador, el rol de persona, cada uno tiene un identificador diferente. Este lo termina en 89, es decir, corresponde al administrador. Con base en este, pues vamos a mostrar una información u otra. Eso lo podemos hacer acá en el local o tener un método en el backend que simplemente le envío el token y él me va a decir cuál es el menú que debo mostrar. Bueno, eso pues son estrategias que podemos hacer, ya que pues si almacenamos esto en local, acá en el navegador, nos lo pueden cambiar en algún momento. Pero bueno, ya son estrategias que les dejo a ustedes como para que las implementen como tal. Muy bien, pues lo que sigue entonces ahora será esos datos que me retorna el backend, estos datos de acá, los debo almacenar. Voy a almacenar el token. El token para mí es lo principal y digamos que podemos guardar el usuario como tal para que, el usuario del ID, perdón, para tenerlos allí por si necesitamos hacer algo de este rol, entonces lo dejamos como una consulta al backend, podemos allá dentro del usuario consultar el rol directamente, si es el caso, para poder mostrar un menú u otro. A ver, ¿qué vamos a hacer entonces? Yo les hablo a ustedes de almacenar. Sí, resulta que en el navegador hay una opción de tener algo almacenado. Voy a oprimir Control Shift J, me muestra toda esta información y acá simplemente le voy a decir que en esos tres puntos que me lo muestre en la parte inferior. Aquí, ya me pasó esto. Y acá en Application, la pestaña Application, tenemos algo que se llama el Storage. También tenemos el Local Storage. Y este Local Storage, pues me va a mostrar información que yo tenga tal vez seleccionada. ¿Sí? En este momento no hemos almacenado nada en el Local Storage, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer siempre y cuando los datos regresen correctamente. Es decir, cuando entre acá, a datos correctos. Esto lo que va a hacer entonces es llamarme a otro método del servicio de seguridad que me va a almacenar la información en el local storage. Me voy entonces para el servicio de seguridad. Voy a tener acá un método que se llame guardar datos en local. Y acá lo que va a recibir va a ser un objeto que se llama usuario, que es de tipo usuario modelo. Porque eso es lo que voy a obtener, ¿cierto? Dentro de la lógica del componente. Es decir, yo ya podré decirle acá, por favor, dis.servicioseguridad.guardar datos en local y le voy a enviar el data que está llegando allí. Acá no me tengo que suscribir en ningún momento. ¿Por qué? Porque este guardar datos en local, en ningún momento le estoy diciendo que sea un observable, como si era el caso de identificar usuario. Esa pequeña diferencia es importante allí marcarla. Ahora, ¿qué debo hacer acá? Pues, ¿cómo voy a llamar yo eso en local? Resulta que en local, en el local storage, yo guardo siguiendo el formato de llave valor. Entonces, voy a tener una llave y un valor asociado a esa llave. Yo le puedo definir entonces
puedo verificar si existe ya algo almacenado. Entonces le voy a decir datos locales. Datos locales va a ser igual al local storage. Local storage es un método, perdón, un objeto que apunta al local storage del navegador. Punto get item. Va a decir, obténgame un ítem, que se llame session data. Session data. Y yo pregunto, si estos datos locales existen, entonces yo voy a retornar un false. ¿Sí? Muy bien. Cuando hago un retorno, entonces yo le voy a decir acá que por favor esto me va a retornar un booleano. ¿Sí? Un booleano. Pero acá, si no, voy a retornar un true. Y ahí ya cumplo con las condiciones. Muy bien. ¿Qué pasa si los datos locales ya están? Es porque ya he iniciado una sesión, entonces no puedo iniciar otra sesión en el mismo navegador. ¿Sí? Eso pasa. Pero si no existen esos datos locales es porque no hay datos en la actualidad y debo almacenarlos y al final retorno un true. Bueno, ¿cómo hago para almacenar esto? Pues simplemente le debo construir el objeto, ¿no? Es decir, datos que van a ser igual. Entonces, a un objeto que voy a almacenar. Dijimos que lo que íbamos a almacenar allí sería el ID del usuario, que va a ser igual a lo que me llega al usuario.user.id. ¿Por qué hago esto así? Porque resulta que acá, miramos acá esta parte del Firebook, luego le envío acá, datos correctos, me va a decir que me retorna un user, es decir, este usuario que es el que me llega acá, debo ingresar al user, que es este de acá. Y dentro de user, si obtenga el ID. Ahí está. Al igual voy a tener esto para el nombre usuario. Nombre usuario, entonces le voy a decir acá, lo voy a llamar en inglés, username. ID, username, y por otra parte voy a tener el token. El token que va a ser igual al usuario.token. ¿Por qué este no accedo al user? Porque el token llega, ingresar, aceptar, y que me lo muestre acá. El token llega al mismo nivel de user. ¿Sí? Fíjense. Esa es la razón. Usuario.token y ya lo tengo ahí. Esos son los datos que voy a almacenar, simplemente que está como un objeto. Para almacenar esto en el local storage, debo convertirlo a string. ¿Cómo hago esto? Pues le puedo decir let datos string va a ser igual al JSON, a un objeto JSON acá, el propio TypeScript, punto, stringify. Y que me convierta, es decir, que me convierta un objeto JSON en una cadena de texto. Y le paso los datos que ya tengo preparados en la parte superior como un objeto. Y ahora sí le puedo decir, mire, por favor, local storage.setItem. Acá dice el get para obtener, acá es el set para asignar. Y él me va a decir, bueno, ¿cuál es la llave con la cual usted va a almacenar esto? Pues le voy a decir que va a ser session data, tal cual lo está obteniendo arriba. ¿Sí? ¿Y cuáles son los datos que voy a almacenar? Pues le voy a decir datos string. Y ahí está ya el almacenamiento como tal de la información que requerimos. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud del local storage. No hay dudas por ahí. Voy entonces a ir a la application, al local storage. Fíjense que hasta el momento no hay nada allí. Cuando yo le diga ingresar, pues él va a venir y me va a decir sí. Ya no me va a decir datos correctos, sino que va a invocar directamente a almacenar los datos en local. Y lo que va a hacer es guardarme estos datos en local. Voy a decirle entonces simplemente ingresar. Así que
Venga, a ver, ¿será que es caché? Ingresar, sigue mostrándome ese mensaje. Voy a detener acá el proyecto. ¿Qué sucedió? Sigue mostrándome la ventana. Ah, un momento, es que acá no he guardado. Este puntico blanco quiere decir que no he guardado. Ya lo guardé. No había guardado los cambios. Ahora sí, ya debió haber quedado. Control Shift J, voy a Application, Local Storage. No tengo nada allí. Tengo solamente algo del Firebook. Digo ingresar. Fíjense que automáticamente, ¿qué pasó? Me mostró o me almacenó un Session Data con una información acá en una cadena, con un ID, un username y el token. Acá ya me lo está mostrando. Fíjense acá. Todo esto. Ya se me quedó almacenado allí. Pero bueno, y la idea es que el menú se me muestre o se me oculte el iniciar sesión y se me muestre un cerrar sesión, por ejemplo, cuando esto suceda. Pero bueno, ¿y esto cómo se hace? Debido a que esta parte de almacenamiento se está haciendo en el componente de iniciar sesión y el menú está en el componente del navbar o de barra de navegación superior. Vamos a revisar ahora cómo es que nosotros podemos hacer esto. Muy bien. Entonces acá pues ya tenemos este componente, está bien por acá. Voy a sacar este usuario modelo, tengo acá el seguridad service, listo. Resulta que nosotros vamos a necesitar desde el navbar o desde la barra de navegación superior estar muy atentos de qué pasa con el local storage. Pero bueno, ¿eso cómo se hace? Se logra a través de los observables y de las suscripciones que yo pueda hacer a ese observable. Es decir, donde yo tenga la información específica, podré hacer un observable. Y ese observable podrá ser suscrito desde otra parte. Desde otra parte, en este caso, pues será el componente de la barra de navegación. Muy bien. Entonces, el servicio como tal, quien es el que tiene acceso al local storage, deberá tener un dato específico. Vamos entonces al servicio. Vamos a definirlo por acá desde el constructor. Vamos a definir por acá, a ver, algo que se nos llame datos, usuario, sesión. ¿Sí? Datos, usuario, sesión. Que va a ser igual a un new behavior subject. Este behavior subject me va a permitir a mí revisar el comportamiento de una variable. ¿De cuál variable? De esta que tenemos acá y eso lo vamos a ver ahora. Este behavior subject va a ser de tipo usuario modelo, es decir, va a estar pendiente de algo que se llama usuario modelo. Y para que se inicie, pues voy a decirle new usuario modelo, es decir, le paso el estado inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que predeterminadamente el usuario modelo, voy a ir a él, deberá estar logueado falso. Es decir, le puedo decir acá, este no es opcional, sino que va a tener inicialmente un valor falso en su valor. ¿Por qué? Porque yo voy a estar identificando si está logueado o no. Es decir, hubo algo que me hizo falta acá. Antes de retornar el true, a este usuario que me llega le voy a decir isLoggerin va a ser igual a true. Es decir, le modifico esa información. ¿Para qué? Para que sea verdadero, para que se me modifique y se inicie la sesión. Pero pues eso no va a ser posible identificarlo si no es a través de este datos usuario sesión. Ese datos usuario sesión va a ser, digamos, modificado por un método adicional. Voy a decir por acá un método que se llame refrescar datos sesión. Sesión.
Listo, refrescar datos session. Y ese refrescar datos session lo que va a hacer es recibir un usuario que va a ser de tipo usuario modelo, es decir, los nuevos datos de un nuevo usuario en sesión. ¿Y qué va a decir? Pues lo único es, le dice this punto a ese datos usuario sesión, que es el behavior subject, le va a decir, por favor, utilice el método next. Y este next lo que hace es refrescar la información y le paso el usuario que está llegando por sesión. Claro, este es de un behavior subject de tipo usuario modelo, pues también debe recibir un usuario modelo que es el usuario de acá. Vale. Ah, vale, listo. Ahora pongo esto. Esto, digamos que me va a servir el refrescar datos sesión. Eso es lo que quería acá. Necesito acá invocarlo. This punto, refrescar datos sesión y le paso el usuario. Es decir, cuando se identifica un nuevo usuario, se me guarda los datos en local, pero además debo refrescar los datos en sesión con esta variable isLoggerin en true. Esto lo que va a hacer es cambiarme este valor de acá, del behavior subject. Y ese behavior subject en algún momento lo voy a tener que retornar como un observable. Voy a tener acá obtener datos sesión. Es decir, desde la barra de navegación en algún momento le va a decir, hey, obténganme los datos de sesión o por favor esté pendiente a través de este método obtener datos sesión si todo va bien, ¿sí? Si todo va bien. Entonces, pues acá tendré que retornarlo como un observable. Le voy a decir entonces que por favor retorne this.datos usuario sesión, que es el behavior subject, que es el que se me está actualizando constantemente, y le digo punto as observable, es decir, retórnese, pero como un observable, como alguien que puede estar pendiente de usted. Eso es lo que va a suceder, ¿cierto? Sin embargo, esto es para cuando cambie. Pero si yo llego como, no sé, de repente llego abro el navegador y quiero verificar si tengo una sesión activa o no, pues voy a necesitar un método que se llame verificar datos sesión. Y para ello, pues simplemente acá voy a obtener los datos de la sesión. ¿Y cómo obtengo los datos de la sesión? Fíjense que nosotros acá los almacenamos de esta manera. Los almacenamos aquí. Pero, ¿cómo cómo voy yo a obtenerlos como tal? Pues tendré un método adicional que lo que hace es lo contrario. Lo contrario, es decir, no del objeto al JSON, sino del JSON al objeto, ¿sí? Y o simplemente saber si existe algo en el local storage. Voy entonces acá a decirle, mire, necesito obtener datos local storage, ¿sí? Para saber si sí está o no está. Yo acá le voy a decir, por favor, acá, datos va a ser igual entonces al local storage.get item y esto lo guardamos como session data. Como session data. Entonces, le voy a decir get item, session data. Y pues lo único que hago es retornar esos datos, ya sea porque existan o porque no existan. Ahora, entonces dentro de verificar, yo le voy a decir let datos va a ser igual a this punto obtener datos sesión. Perdón, obtener datos local storage. Ahí. ¿Y qué voy a hacer? Pues verificar simplemente si
si sí hay sesión o si no hay sesión. Si hay sesión es porque esos datos están almacenados. ¿Sí? O sea, le digo, sí, esos datos. Si hay datos almacenados, pues entonces simplemente llamo a this.refrescar datos sesión. Y lo que debo hacer es pasarle un objeto. Voy a decirle acá, objeto datos, va a ser igual al JSON, punto, ya no le va a decir stringify, sino parse. El parse es de tome el string y páselo a un objeto. Entonces le digo acá, por favor, conviértame esos datos que están llegando acá, que son propios de local storage que vienen en string como tal, conviértalo a un objeto JSON. Y lo voy a llamar objeto datos. Y luego le digo, por favor, refrescar datos de la sesión con ese objeto datos que tengo ahí. Y con eso ya sería suficiente para cuando llegue de primera vez al navegador verificar si tengo sesión activa o no. Es decir, yo puedo cerrar el navegador y luego volverlo a abrir y ya está que la sesión esté activa. ¿Sí? Muy bien. Vale, por el momento yo creo que con eso nos vale para hacer todo el proceso de inicio de sesión y verificación como tal en la barra de navegación. A ver, recuerdo. Vamos entonces, esto está en público. Voy a ir a la barra de navegación en página maestra, barra de navegación superior. Vamos a ir al comportamiento de la lógica del componente. ¿Sí? A ver, pues acá simplemente voy a tener que hacer como una suscripción al módulo o una suscripción a la suscripción que apunte al Security Service o al servicio de seguridad. Muy bien, pues, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener, antes que nada, le voy a decir por acá isLogging, que va a ser de tipo booleano, y que va a empezar en falso. Vamos a decir que inicialmente el usuario, digamos que por sospecha, tenemos que no va a estar iniciado la sesión, ¿cierto? Es decir, este isLoggerin me va a servir a mí dentro del HTML para mostrar u ocultar algunos menús. Estos menús, por ejemplo, en este momento tienen, bueno, están con href todavía. Ok, o sea que... les vamos a mostrar. Bueno, href, están con href, pero yo a ustedes sí les había mostrado el router link. Router link por acá, listo. Voy a definir entonces por acá que esto va a ser, por ejemplo, va a ser cerrar sesión. Cerrar sesión y este de por acá va a ser mascotas, ¿sí? Y este también entonces va a ser un router link y este por acá también va a ser un router link. ¿Y a dónde va a apuntar? Pues mascotas, no hemos visto el tema de enrutamiento puro y duro. Miremos acá en el módulo de mascota, este es módulo, sí. Mascota routing, no hemos agregado ningún enrutamiento acá, solamente en la parte de seguridad. Muy bien, entonces, pues por el momento podemos definir acá que esto va a mascotas, algo así. Mascotas, admin, administrar las mascotas. Y este de acá va a seguridad, cerrar sesión. Muy bien, ahí lo tenemos. Sin embargo, miremos acá en el módulo de seguridad, en el routing, tenemos solamente el de iniciar sesión. Podemos decirle entonces copiar todo esto y vamos al de cerrar sesión. Cerrar sesión cargará el cerrar sesión component. Sí, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando llegue a cerrar sesión, pues hará esto. Sin embargo, quiero mostrarles acá
barra navegación superior component, isLoggerin. Este isLoggerin me va a servir para mostrar o ocultar estos menús. Yo entonces le voy a decir que este LI que me contiene este menú de mascotas se me va a mostrar en GIF siempre y cuando isLoggerin, es decir, siempre y cuando esto esté en true. Vamos a mirarlo acá y vamos a verlo acá. El de cerrar sesión también, pero el de iniciar sesión se me va a mostrar siempre y cuando no esté loggerin. No esté loggerin. Muy bien. Vamos entonces a copiar esto acá. Vamos a eliminar este primero que tenemos acá. Y tenemos estos 3 ítems de menú acá, que serán acá también para la parte del responsive. Muy bien, ya esta sería la lógica. Ahora, resulta que ese isLoggerin, bueno, podemos ir a a ver si está acá, ¿dónde se me está isLoggerin? No, isLoggerin. Me está mostrando esto. Perdón. Acá falta, estaba el asterisco para que él sepa que es una instrucción de Angular. Angular. Vamos a mirar. Y ahora sí, me dice solamente, fíjense que ya me oculta los otros, a pesar de que están ahí, solamente me muestra la opción de iniciar sesión. El logo me lleva al inicio y este iniciar sesión me lleva acá. Ahora, resulta que este isLoggerin va a cambiar. En este momento hay una sesión iniciada. En este momento hay una sesión iniciada. Si yo le digo ingresar, pues ahí me está almacenando datos en el local storage, pero no está pasando nada. ¿Por qué? Porque el isLoggerin no está modificándose. Para que se modifique, yo necesito crear una suscripción. Suscripción que va a ser igual a una subscription. Va a ser de tipo subscription, no igual, sino de tipo subscription. Ahí me dice que no ha sido inicializada. Pero, pues yo la voy a inicializar en ngOnInit. Y le voy a decir, mire, this.subscription va a ser igual al servicio. Para acceder al servicio, ya sabemos que lo debemos inyectar acá. Private, servicio, seguridad, de tipo servicio. Seguridad service. Se llama. Entonces le voy a decir a este dis.servicio seguridad. Y debo invocar al que se me devuelve como un observable. Vamos a verificar eso. Servicio seguridad. As observable. Obtener datos sesión. Obtener datos sesión. Y ya sabemos que como es un observable, pues entonces necesito suscribirme. Y esto como tal me retornará, vamos a ver acá, me retorna los datos usuario sesión. Y estos datos usuario sesión es un behavior subject que es de tipo usuario modelo. Es decir, yo voy a tener un objeto de tipo usuario modelo. Le voy a decir datos, va a ser de tipo usuario modelo. Y acá simplemente una función flecha, cierro llaves y ya está. Ya voy a trabajar con eso y le diré this.isLoggerin va a ser igual al datos.isLoggerin. Y este isLoggerin, acá, okay, nos está asignando, no sé qué le puedo decir, bueno, description. Ahí está. Simplemente para que se inicialice. Estas son ya características del Angular 12, que es un tipado más, tiene una verificación de tipado más fuerte que las versiones anteriores. Entonces, este isLoggerin, cuando ya diga datos.isLoggerin, es porque en Seguridad Service yo ya he hecho el refrescar datos sesión con el usuario. Y este refrescar datos sesión, ¿dónde lo invoco? Lo invoco acá,
refrescar datos sesión con el usuario que ya lleva un isLoggerin en true. Eso quiere decir que ya me va a modificar como tal esa parte. Vamos a ver acá. Pasa a empezar. A ver. Falta. Voy a hacer acá. Console.log. Console.log. De los datos que están llegando. No, si me hace falta algo allí en Seguridad Service. Cuando hago la verificación de datos sesión, le voy a decir si este objeto datos es de tipo, este objeto datos es de tipo usuario modelo. Y le voy a decir, como hay sesión, entonces le voy a decir objeto datos punto isLoggerin igual y refrescar datos sesión. Puede ser eso. Vamos a ver si refrescamos. No, nada está. Me está pasando acá. Un segundo. Claro, acá en el constructor de este método de verificar sesión no lo hemos invocado desde ninguna parte, lo debo invocar desde el constructor. Es decir, cuando se construya este servicio, por favor, verifíqueme la sesión. Vamos a venir acá. Y ahora sí, fíjense, tenemos el cerrar sesión y el mascotas. Esto de que se puede acceder a través de la URL, pues debemos verificarlo ya más adelante con los guardianes. Eso es tema de la próxima semana. Pero ya tenemos acá entonces, por ejemplo, mascotas, que me trae a un error 404 porque no lo encuentra. Esa ruta aún no la hemos construido. Y el de cerrar sesión. Cerrar sesión, dice cerrar sesión works. Pero el tema de cerrar sesión es que no le he hecho, digamos, la lógica. Vamos a ir al de cerrar sesión. Y lo voy a decir acá simplemente. En seguridad vamos a tener iniciar sesión. Tengo por acá cerrar sesión. Este cerrar sesión podemos mostrarle unos puntitos ahí simplemente. Y en la lógica de negocio, en el ng init, pues podré invocar al servicio. Voy a decirlo por acá que tengo el servicio seguridad, que es de tipo seguridad service. Voy a tener dentro del servicio de seguridad un método que me permita remover los datos de la sesión. Pues entonces, al final voy a construir este método. Cerrar sesión. Muy bien. Y el cerrar sesión lo único que va a hacer es eliminar los datos del local storage y refrescar los datos en sesión con un usuario que no esté logueado. Entonces le voy a decir local storage punto remove item. ¿Y cuál es el item que voy a remover? Este de acá, el de session data. Pero además le digo, mire, por favor, ¿sabe qué? This.refrescar datos sesión con un new usuario modelo que esté vacío completamente. Y sabemos que ese usuario modelo predeterminadamente tiene el isLoggerin en falso. Muy bien, entonces desde la lógica del componente de cerrar sesión, pues le vamos a decir this.servicioseguridad.cerrar sesión y ya está. Este método lo que hace es entonces borrar los datos del local storage y resetear el objeto para que quede como no logueado. Es decir, pues voy a hacer control shift J, application, local storage tenemos acá, fíjense esto, pero al decirle cerrar sesión, se me ha borrado los datos de la sesión y se me ha venido, bueno, acá quedó en cerrar sesión con los punticos. Acá queda otra cosa pendiente, que es el router. El router para navegar hacia el inicio. Y fíjense que ya tengo entonces el inicio de sesión acá. Puedo ingresar, ¿sí?
y también necesito acá redirigirme al inicio. Me hace falta esos dos puntos. Para esto, pues, lo único que debo hacer es definir un router, un objeto router, lo voy a decir acá private, router, va a ser de tipo router, está, y le voy a decir, mire, cuando cierre sesión, por favor, invoque a this.router.navigate y esto que navegue hacia el home, que es la raíz, ¿sí? Y esto mismo puedo hacerlo dentro de iniciar sesión. Voy a venir acá, iniciar sesión en la lógica. Cuando se inicie sesión, identificar usuario en el data, cuando se guardan los datos en local, le digo a this.router, pero acá no lo he inyectado. Le voy a decir acá, coma, private router, de tipo router. Ahí está. Que me navegue hacia el home. Muy bien, vengo acá entonces, le digo cerrar sesión y fíjense, me cierra la sesión y me trae al home. Ahora le digo iniciar sesión, ingresar, me dice sí. Bueno, acá me da la opción de guardar. Voy a guardar estos datos por si las moscas, entonces ya puedo hasta quitarlo de acá para que no nos quede en el código y no se suban al repositorio, sino que lo guardo ya acá en el navegador. Le digo cerrar sesión y me trae al inicio. Iniciar sesión. Bueno, ya es el navegador quien me está rellenando este formulario. Ingresar me trae al inicio. Le digo, por ejemplo, mascotas o algo, ¿no? Cerrar sesión me trae al inicio del sistema nuevamente. Y con eso finalizaríamos la parte de seguridad con inicio de sesión y cierre de sesión. Que es una de las partes más complejas que tenemos nosotros acá. Práctica para ustedes. Ya les queda pendiente, pues ya están los métodos en el backend de resetear contraseña y recuperar contraseña. Eso ya lo tenemos. Entonces sería tema de agregar un link acá donde diga como recuperar contraseña y le pide al usuario y ya está. Diga recuperar y ya le enviará al correo electrónico la nueva contraseña. Y cuando haya ingresado, pues podré tener un menú adicional donde en el maestra tendré un menú adicional que sea como cambio de contraseña. Cambio de contraseña. Cambio clave. Cambio clave. Y ese cambio clave pues podrá ir hacia una ruta específica, cambio clave. Ahí está. Y si vamos al módulo de seguridad en el routing, podemos tener acá cambio clave. Cambiar clave component y ya está. Es decir, mira, acá ya tenemos mascotas, cerrar sesión y cambio clave. Cambio clave ya me trae a cambiar clave words. Esto, recomendación para que ustedes lo hagan, entonces es simplemente definir 3 campos. Uno para que ingresen la contraseña actual y 2 para que ingresen la nueva contraseña y confirmen la nueva contraseña. Y recuerden, en el backend, vamos al backend, tenemos esa opción. Por una parte es reset password, que sería como olvidó su contraseña. Y por otra parte sería la de cambio de contraseña. Está acá la opción. Resetear es esta solamente. Hemos hecho solamente esa. Bueno, ya es tema de que ustedes agreguen estas otras funcionalidades acá. Muy bien. Abro el espacio para las dudas, las preguntas. Vale, finalizo entonces acá la grabación.